Mi nombre es Sinaí Delgado y les voy a estar hablando sobre los medios probatorios. Conceptualmente, los medios probatorios son las vías o los procedimientos establecidos en la ley a través de las cuales se incorporan elementos de prueba al proceso judicial. Estos elementos buscan demostrar la existencia o inexistencia de los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes. También se puede definir que un medio probatorio, como toda la actividad o elemento que presentando y admitido en juicio tiene la finalidad de generar certezas en el juez sobre los hechos controvertidos, es decir, son los conductos por los cuales la prueba en sentido de demostración se introduce el proceso. Los medios probatorios tienen por objeto proporcionar al juez los elementos de juicio necesarios para que puedan formarse una convicción fundada sobre la veracidad de las afirmaciones de hechos realizadas por las partes. En otras palabras, busca persuadir al juez sobre cómo ocurrieron los hechos relevantes para la resolución del caso. Dentro de la clasificación tenemos la clasificación italiana y la clasificación española. Podemos decir que dentro de la escuela italiana los medios probatorios atienden a su naturaleza intrínseca y a su forma de presentación. Está la prueba histórica y la prueba lógica. Podemos decir que la primera se refiere a los medios de presentación directamente un hecho pasado. Tenemos documentos, testimonios de testigos presenciales, mientras que la segunda se basa en la deducción de un hecho desconocido. A partir de un conocido se conoce como presunciones. También está la prueba directa e indirecta. La directa acredita el hecho de que se pretende probar de manera inmediata, mientras que la indirecta requiere una inferencia lógica para llegar a esa conclusión. La prueba preconstituida o la prueba simple. Tenemos que en la prueba preconstituida se genera antes del proceso, pueden ser los documentos, mientras que la simple se forma durante el mismo, pueden ser los testimonios en audiencia. También tenemos los medios de pruebas típicos y atípicos. Los típicos son aquellos expresamente regulados por la ley como documentos testimonial, pericial, entre otros, mientras que los atípicos son aquellos no previstos específicamente, pero que pueden ser admitidos si son idóneos para probar los hechos. Por otro lado, la escuela española se centra en una numeración legal, la que establece su ley. Está el interrogatorio de las partes, documentos públicos y privados, dictámenes de perito, reconocimiento judicial, interrogatorio de testigos. Se puede decir que ambas tradiciones judiciales reconocen la importancia de distinguir entre diferentes tipos de medios probatorios para comprender su naturaleza, alcance y el valor probatorio. También los conceptos como la distinción entre las pruebas directas e indirectas o preconstituidas y simples como comunes en ambas. También la principal diferencia radica en el énfasis, mientras que la doctrina italiana histórica ha desarrollado clasificaciones más teóricas basadas en la naturaleza de la prueba. La legislación española adopta un enfoque más práctico al enumerar los medios de prueba admisibles, dejando un espacio para la admisión de otros medios no específicamente mencionados. Por otro lado, en Venezuela el sistema de medios de prueba está principalmente regulado por el Código de Procesamiento Civil vigente en el ámbito penal o por el Código Orgánico Procesal Penal. En el proceso civil venezolano, este código establece un sistema de libertad probatoria, específicamente en el artículo 395. Esto significa que las partes pueden utilizar cualquier hecho de prueba que consideren útil para demostrar sus alegatos, siempre que no estén precisamente prohibidos por la ley y sea pertinente y conduce a los hechos controvertidos. Los medios de prueba típicos o expresamente regulados por el Código Procesal Civil incluyen la prueba documental. En los artículos de 429 al 501 se refiere a los instrumentos públicos o privados que contienen la información escrita. Se distingue entre documentos públicos, aquellos otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, y se entiende por documentos privados aquellos redactados por las partes o terceros sin intervención de un funcionario público.
También está la prueba testimonial en su artículo 470 a 449. Nos menciona que los conocimientos de los hechos litigiosos se regulan aspectos como la capacidad para testificar, el juramento del interrogatorio, las tachas de los testigos y la valoración de sus testimonios. También está la inspección judicial dentro de sus artículos 472 al 76. En el examen directo se realiza el juez de los lugares o cosas o personas relacionadas con el litigio para formarse una impresión directa de los hechos y se levanta un acta del observado. La experticia dentro de los artículos 500 al 522 implica el dictamen de peritos o expertos en una determinada ciencia, arte u oficio sobre aspectos técnicos que requieran conocimientos especializados. Se regula el nombramiento de los expertos, la presentación del informe y su valoración. La confesión dentro de los artículos 403 al 414 es el reconocimiento de una de las partes hace de la veracidad de los hechos afirmados por la contraparte. Puede ser expresa o tácita, judicial o extrajudicial. El juramento decisitorio dentro de los artículos 415 a 428 es un medio de prueba que parte de diferente a la otra para que jure sobre la veracidad de un hecho. La decisión del juramento es vinculante para el juez. Por otro lado, las presunciones dentro de los artículos 12 y 1391 son las consecuencias que la ley y el juez conduce de un hecho conocido para establecer uno desconocido. Pueden ser legales establecidas por la ley o judiciales formadas por el juez. También de igual forma, en el Código Orgánico Procesal Penal también regula algunos medios de prueba, como lo son el testimonio. Se conoce como la declaración de los testigos, incluyendo a la víctima y el imputado. La prueba pericial es el dictamen de expertos en diversas áreas como forense, balística, entre otros. También la prueba documental son documentos públicos y privados relevantes para la investigación y relevantes también para el juicio. La inspección judicial y el reconocimiento son los exámenes del lugar del hecho, objeto o persona. Está la reconstrucción de los hechos, es la simulación de cómo ocurrieron esos hechos. Está el allanamiento, que es el ingreso a un domicilio con orden judicial para buscar las pruebas. La interpretación de comunicaciones con autorización judicial, se puede interceptar las comunicaciones privadas. Y por último, la presentación y adhesión de objetos, la incorporación de objetos relevantes al proceso. También tenemos el Código Orgánico Procesal Penal, establece reglas específicas sobre la admisibilidad, la práctica y la valoración de cada uno de estos medios de prueba. Dentro de los principios fundamentales de la admisión y valoración de las pruebas, tenemos la pertinencia, que la prueba debe estar relacionada con los hechos que se pretenden probar. La conducencia, la prueba debe ser idónea para demostrar el hecho alegado. La licitud, en esta la prueba debe haber sido obtenida por medios legales y respetando los derechos fundamentales. Está la necesidad, en algunos casos se exige que la prueba sea necesaria para la decisión del juez. La libre convicción o sana crítica, los jueces valoran las pruebas según su íntima convicción, pero esta debe estar basada en la lógica, la experiencia y las reglas de sana crítica. En resumen, la legislación venezolana ofrece un marco amplio para la presentación y valoración de los medios de prueba en los procesos judiciales. Esto siempre buscando garantizar el derecho a la defensa y al descubrimiento de la verdad para una justa resolución de los conflictos. También, en el mismo orden de ideas, está la jurisdicción por la materia. Dentro de la legislación venezolana establece la jurisdicción civil en un procedimiento ordinario. Podemos decir que la promoción de las pruebas, una vez contestada la demanda, incluida la fase de conciliación, si la hubo, se abre un lapso de 15 días de despacho para que ambas partes promuevan todos los medios de prueba que consideren necesarios para demostrar sus alegatos de hechos. Eso lo establece el Código de Procesamiento Civil en el artículo 396. En el artículo 399 del mismo código nos habla sobre la oposición de las pruebas y dice que dentro de los 3 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción,
La contraparte puede oponerse a la admisión de las pruebas promovidas. La admisión de las pruebas en el artículo 400 del Código de Procesamiento Civil, el juez al día siguiente del vencimiento de la oposición dictará un auto motivado en el que admitirá las pruebas que considere legales, pertinentes y conducentes y desechará las demás. También está la evacuación de pruebas. Una vez admitidas las pruebas, se abre un lapso probatorio de 30 días de despacho para su evacuación. Este lapso puede ser prorrogado por acuerdo de las partes o por disposición del juez en casos especiales. Esto está establecido en el artículo 401 del Código de Procesamiento Civil. Las pruebas de oficio, el juez tiene la facultad de ordenar la evacuación de pruebas de oficio cuando lo considere necesario para el esclarecimiento de la verdad, incluso antes de la promoción de pruebas por las partes. Esto lo establece en el artículo 402 del mismo código. Las pruebas en segunda instancia, en la apelación, las partes solo pueden promover y evacuar pruebas sobre los hechos nuevos relevantes para la decisión o sobre hechos que no pudieron ser alegados o aprobados en primera instancia por causas no imputables a ella. Esto está en el artículo 520. También está la jurisdicción penal. En esto se rige por el Código Orgánico Procesal Penal y nos menciona diferentes fases, como la fase preparatoria, que es la investigación del Ministerio Público, que es el principal encargado de la investigación y recolectar los elementos de convicción, incluyendo pruebas. La parte es la defensa y la víctima también puede promover diligencias de investigación al Ministerio Público. También está la fase intermedia, que es la audiencia preliminar. El Ministerio Público presenta la acusación y los elementos de convicción recabados. La defensa puede oponer excepciones, solicitar la nulidad de estos actos y puede ofrecer pruebas para desvirtuar la acusación o solicitar el sobreseimiento. El juez de control decide sobre la admisión de la acusación y las pruebas ofrecidas para el juicio oral. La fase del juicio oral y público, esta es la etapa principal para la presentación y debate de las pruebas emitidas en la fase intermedia. Las partes presentan sus pruebas como testimonios periciales, documentos, entre otros, y son sometidos al contradictorio. El tribunal de juicio valora las pruebas para dictar la sentencia. Y están las nuevas pruebas en el juicio. Excepcionalmente, el tribunal del juicio puede emitir nuevas pruebas si surgen hechos nuevos o si las pruebas ofrecidas no pueden ser presentadas anteriormente por causa justificada. Esto lo establece en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 326. Los recursos de la fase de recursos, que la apelación y casación general no se admiten unas pruebas salvo excepciones muy limitadas para demostrar vicios de procedimiento o errores de derecho. Por otro lado, la carga de la prueba es un principio fundamental en el derecho procesal venezolano. Esto se refiere a la obligación o necesidad que tiene una de las partes en un litigio de probar los hechos que alega como fundamento de su pretensión o defensa para que estos sean considerados verdaderos por el juez. También está la distribución de la carga de la prueba. Si bien en el artículo 2354 del Código Civil venezolano establece la regla general, la distribución de la carga de la prueba puede variar en ciertos casos, ya sea por disposición legal o por criterios jurisprudenciales, como por ejemplo en las presunciones legales. La ley puede establecer presunciones, ficciones legales que intervienen en la carga de la prueba. Por ejemplo, la presunción de paternidad matrimonial establece que el hijo nacido durante el matrimonio se presume hijo del esposo, correspondiéndole a quien niega la paternidad probar lo contrario. En los hechos negativos, que es probar un hecho negativo, que algo no ocurrió, puede ser muy difícil o imposible. En estos casos, la carga de la prueba a menudo se desplaza a la parte que afirma la existencia del hecho positivo contrario. Están las obligaciones de hacer o de no hacer. En las obligaciones de hacer, el acreedor generalmente debe probar el incumplimiento en obligaciones. En las de no hacer puede ser más complejo y dependerá de las circunstancias. También la responsabilidad civil objetiva, en casos donde la responsabilidad se deriva del riesgo creado
Independientemente de la culpa, la víctima a menudo solamente necesita probar el daño y el nexo causal, mientras que en el demandado debe probar las causales de exoneración. De igual manera, la importancia de la carga de las pruebas es crucial porque determina qué parte sufrirá las consecuencias negativas de no lograr probar los hechos que alega. Si una parte no cumple con su carga probatoria, el juez deberá tener por no probados esos hechos, lo que probablemente resultará una decisión desfavorable para esa parte. También tenemos los requisitos de la prueba judicial. En la legislación venezolana buscan garantizar su validez, eficacia y utilidad dentro del proceso. Los requisitos generales para la emisión de las pruebas en todas las jurisdicciones son la pertinencia, que la prueba debe tener una relación directa con los hechos que se pretenden probar y con el objeto del litigio. No se admitirán pruebas sobre hechos ajenos a la controversia. Esto lo establece en el artículo 397 del Código de Procesamiento Civil. También nos menciona la conducencia o admisibilidad legal. El medio de la prueba utilizado debe ser adecuado e idóneo para demostrar el hecho que se alega. La ley establece cuáles son los medios de la prueba admisible en cada jurisdicción. Está la utilidad o necesidad. La prueba debe ser necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. No se admitirán pruebas superfluas o deberse sobre hechos ya admitidos por las partes. La licitud. La prueba debe haber sido obtenida por medios legales y respetando los derechos fundamentales de las personas. Las pruebas obtenidas de forma ilícita, violando el debido proceso, son nulas y no pueden ser admitidas. Esto lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En resumen, para que una prueba sea admitida y valorada por el juez en Venezuela debe cumplir con los requisitos de pertinencia, utilidad y licitud, además de los requisitos específicos establecidos para cada tipo de prueba en la legislación procesal correspondiente. Esto hará que el cumplimiento de estos requisitos garantice un proceso justo, una decisión basada en pruebas válidas y confiables. Por otro lado, está la interpretación, apreciación y valoración de las pruebas. Estas son etapas cruciales en el proceso judicial venezolano y en general en cualquier sistema jurídico, mediante los cuales el juez analiza el material probatorio incorporado al expediente para formar su convicción sobre los hechos controvertidos y fundamentar su decisión. La interpretación de las pruebas conceptualmente se refiere al proceso de comprender el significado y el alcance de cada uno de los medios de pruebas presentados. Implica analizar el contenido de los documentos, las declaraciones de los testigos o expertos, las actas de inspección, entre otras, para determinar qué hecho se desprende de ellos. El objeto de la interpretación es establecer el contenido objetivo de cada elemento probatorio. Por ejemplo, al interpretar un contrato, el juez buscará entender las obligaciones que asumieron las partes. Al interpretar el testimonio de un testigo, tratará de comprender lo que percibió y comunicó sobre los hechos. La interpretación puede requerir el uso de reglas de hermenéutica o interpretación, especialmente en los casos de documentos o normas como procesos en el caso de pruebas testificales o periciales. Implica